yo un gran pecador. Quiero que por favor vayamos a la carta a los Efesios. Vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias que están en Éfeso, en Asia Menor. Vamos a leer unos cuantos versículos para intentarnos poner allí en contexto. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5, desde el verso 17 hasta el capítulo 6, versículo 9. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 5, verso 17, hasta el capítulo 6, verso 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad,
como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Durante sermones recientes acerca de la familia y junto con mi hermano Andrés Velázquez, el Señor nos permitió comunicar o llevar una parte de esta sección que acabamos de leer, de esta carta, desde el capítulo 5, desde el verso 22, logramos llegar, por la gracia del Señor, hasta el capítulo 6, versículo 4. Y en esta oportunidad quisiera seguir, completar lo que resta de esta sección del capítulo 6. Sería desde el verso 5 hasta el verso 9. Pero en un panorama más amplio de esta carta, el apóstol nos comunica algunas verdades, nos comunica algunas cosas. Por eso leía desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Por ejemplo, en primer lugar, nos comunica que los creyentes adoran a Dios hablando unos con otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus propios corazones. En segundo lugar, el apóstol dice que los creyentes llenos del Espíritu son personas que siempre dan gracias a Dios y dan gracias por todo. Y en tercer lugar, el apóstol añade la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esta llenura del creyente, podemos decir, que es la ventana que el apóstol nos da para introducirnos en la próxima sección de esta carta, que repito, junto con mi hermano Andrés pudimos comunicar y la cual pudimos llamar el andar en el seno del hogar. En ese momento lo llevamos de la siguiente manera. Pudimos ver el rol de las esposas en los versos 22 al 24 del capítulo 5. Pudimos ver el rol de los esposos en los versos 25 al 33. Pudimos ver los deberes de los hijos desde el verso 1 hasta el verso 3 del capítulo 6. Luego vimos el deber de los padres hacia los hijos en el versículo 4. Y por último, nuestro hermano también nos bendijo con una predicación llamada adoración familiar. Y ahora corresponde a esta última parte o esta última sección de ese caminar cristiano en el seno del hogar. Y que el apóstol dirige específicamente desde el versículo 5 hasta el versículo 9 a los siervos y a los amos. He llamado este sermón relaciones laborales llenas del Espíritu. Repito, relaciones laborales llenas del Espíritu. En este pasaje el apóstol continúa tratando los efectos prácticos en la vida. El apóstol continúa tratando los efectos prácticos de la vida llena del Espíritu que ya nombramos, que están allí desde los versos 19 al 21, y nos comunica que sin estos efectos, sin estos frutos de la llenura del Espíritu en la vida del creyente, definitivamente es imposible alcanzar el sometimiento gozoso que Pablo nos exhorta a tener. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Debemos entender que en todos los aspectos de la vida humana, el plan de Dios
el plan de Dios opera en base a una autoridad y a una sumisión o sujeción. Estos pilares, autoridad y sumisión, son el fundamento bíblico para todas las relaciones. Todas. La sumisión o el sometimiento mutuo que Pablo nos señala acá con relación a los amos y a los siervos es la que también el apóstol anima a que debe existir entre los esposos, el esposo y la esposa, y los padres y los hijos. Todas estas relaciones se dan en un contexto de roles de autoridad que Dios ha concedido. En otras palabras, Dios nos ha concedido a los esposos una autoridad sobre la esposa, pero también nos llama a someternos unos a otros y a Cristo. Y a las esposas exhorta una sumisión para con el esposo, pero también tiene una autoridad sobre sus hijos. Y en tercer lugar, Dios ha concedido una autoridad de los amos sobre los siervos y una sumisión de los siervos hacia los amos. Esta autoridad que poseemos definitivamente es parte de la mayordomía o de la administración que Dios nos ha asignado. Responsabilidades que el Señor nos ha entregado. Esta autoridad no es para hacer lo que a nosotros nos parezca, no es para hacer lo que nos venga en gana, no es así. No es para actuar tiranamente o como un dictador. La autoridad que Dios nos ha dado no es para ejercerla de esa manera. Esa autoridad que se nos ha concedido es con el fin de ser utilizada con propósitos divinos. Tal autoridad que se nos otorga tampoco es total, tampoco es ilimitada y debe usarse, repito, para principios, para fines divinos, pero también debe ser útil para servir a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Por tanto, podemos decir que la sumisión o el sometimiento no va en dirección o en una sola dirección, sino que va en direcciones mutuas. Someteos los unos a nosotros en el temor del Señor. También es importante o muy importante y entender, recordar que todas estas relaciones están dentro de una sección más amplia que acabo de decir, que es la llenura del Espíritu. Usted y yo debemos estar convencidos, persuadidos, que solo por la llenura del Espíritu los creyentes podremos producir cambios profundos en todas estas relaciones. Y estas relaciones todas están bajo el contexto del hogar, incluyendo la relación amos y siervos también. Este es el asunto que el apóstol está en esta porción tratando y la cual estaremos, con la ayuda del Señor, profundizando un poco más. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hoy solamente estaremos desde el versículo 5 hasta el versículo 8 de esta sección. Y para avanzar un poco más, vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Las relaciones amos y siervos en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo del apóstol Pablo, fueron una de las relaciones más difíciles, más indignantes,
que pudieron existir. Se calcula que en ese tiempo había aproximadamente unos 60 millones de esclavos. Los romanos llegaron a considerar esto. Ellos llegaron a pensar tan alto con respecto a su dignidad que poco a poco se dice que el imperio llegó a funcionar casi en su totalidad en base o por la fuerza de los esclavos. Los esclavos eran comprados, vendidos, intercambiados, utilizados, desechados sin consideración alguna. Eran tratados como herramientas o animales. Por ejemplo, los hijos de las esclavas, creo que en otra oportunidad lo dijimos, los hijos de las esclavas, cuando ellas daban a luz, esos hijos no les pertenecían. Y el amo, el jefe, decidía qué hacer con ellos. Y depende de las condiciones de ese niño, ellos tomaban las decisiones hasta de matarlo. Si el niño tenía defectos, si nacía con algún problema, ellos tenían la autoridad sin preguntar al imperio, sin preguntar a ningún gobernante qué hacer, qué decidir con la vida de esos niños. Un escritor romano describe la situación de los esclavos de la siguiente manera. A los esclavos les llamaban los articulados, a los animales inarticulados, a las herramientas los mudos. Y los llamaban así porque lo único que distinguía a un esclavo de un animal y una herramienta era que podía hablar. Era lo único. Otro escritor romano lo describe así. A los esclavos viejos debían arrojarlos al basurero. Y los que estaban enfermos ya no los alimentaban, en su mayoría. Decían, no vale la pena gastar dinero en ellos. Otro escritor recuerda que uno de los emperadores, creo que Augusto, llegó a crucificar a un esclavo porque mató su mascota. Creo que era una codorniz, creo que el emperador Augusto. Otro amo lanzó a un esclavo en un pozo lleno de anguilas porque le partió una copa de cristal. Hubo otro amo, cuenta el escritor romano Juvenal, que su mayor placer era escuchar, fíjense bien, deleitarse, escuchar cuando los esclavos eran flagelados, eran golpeados, castigados, y el escuchar sus gritos, sus llantos a él le causaba un dulce placer. Pero entre todos estos amos, habían algunos, escuchen bien, habían algunos que criticaban estos maltratos. Habían algunos amos que criticaban estos maltratos, pero fíjense la razón. No era porque les molestaba ver sufrir a los esclavos, no era por eso. A mí también me pareció, porque sufrían otros esclavos y llamaban la atención unos amos a otros cuando infringían muchas veces mucho castigo. Y la razón no era porque se indignaban por el castigo a los esclavos, la razón era porque bajaba su estatus. Esa era la razón. Los empezaban a mirar quizás con menos valor entre amos y amos. Entonces, para ellos mantener un estatus, entonces debían mandar a otros a castigar o castigar en secreto muchas veces. Las escrituras en el Nuevo Testamento no condenan la esclavitud, pero tampoco la promueven. Y repito, las escrituras en el Nuevo Testamento no condenan la esclavitud, pero tampoco la promueven. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los escritores en el Nuevo Testamento no condenaron la esclavitud? ¿Por qué no convencían a amos cristianos y amos no cristianos que liberaran a sus esclavos? Definitivamente es un asunto amplio, difícil de responder si no miramos la historia y no miramos un poco el contexto de ese tiempo. Pero hay un par de razones que podrían ayudarnos. Por una parte, era imposible abolir la esclavitud sin que la sociedad pudiese sentirlo a nivel de poder desintegrarse.
Recuerde que ella estaba en su gran mayoría conformada por esclavos que se ejercitaban y estaban puestos en muchos lugares y se dependía de ellos. Así que abolir la esclavitud en un sentido no era una buena idea, había que tolerarla. Pero por otra parte, y creo que es la importante para nosotros, el Nuevo Testamento no promueve abiertamente la abolición de la esclavitud porque el cristianismo, la iglesia, no estaba llamada a producir cambios políticos o económicos en el momento. No estaba llamada a eso. No estaba llamada para transformar el sistema imperial. El cristianismo buscaba transformar el corazón de los hombres dentro y fuera del imperio. El cristianismo no estaba llamado a cambiar sistemas, sino los corazones y las mentes de los que gobernaban y dirigían el sistema. Y eso sí, que verdaderamente, definitivamente, produciría cambios profundos. Pero, ¿qué sí hizo el cristianismo con respecto a la esclavitud? Establecer principios que verdaderamente provocaron esa abolición. El cristianismo vino a traer una doctrina, principios divinos, que por medio de ellos provocaron esa esclavitud, provocaron la abolición de esa esclavitud. Cuando el Imperio Romano colapsa, obviamente colapsa con todo lo que él es, pero la esclavitud colapsa mayormente por el cristianismo. Fíjense otros ejemplos en la historia. En tiempos quizás más recientes, unos siglos atrás, por la labor de predicadores como John Wesley, por la labor de predicadores como George Whitefield y estadistas cristianos como Guillermo Wilberforce o William Pitt, la trata de secuestros, de tráfico de hombres del África se prohibió en Europa. El cristianismo finalmente estaba venciendo este problema. Pero ¿sabe cómo? Obrando desde adentro, en el corazón. La enseñanza bíblica no se enfoca en reformar estructuras o sistemas humanos, no se enfoca en eso. Y no es así porque los sistemas humanos en sí mismos no son la raíz del problema. No son el problema en su origen, en su raíz. La problemática radica en ¿qué? En el corazón del hombre, del ser humano, que al ser malvado y corrupto daña aún el mejor sistema. Pero cuando el Evangelio cambia el corazón del hombre y el hombre comienza a practicar la justicia de Dios, solo entonces podremos ver mejorar aún hasta los peores sistemas. Definitivamente hablar de toda esta sección es hablar de cosmovisión, es hablar de la vida del cristiano en el seno del hogar. El apóstol viene hablando de la vida del cristiano en el mundo y antes viene hablando de la vida del cristiano en la iglesia, desde el capítulo 4 en adelante. Definitivamente el Evangelio afecta toda nuestra vida. Si los corazones de los hombres, de los amos, no son cambiados, entonces siempre hallarán la forma de oprimir a otros sin importar que sea esclavitud, sea tráfico, como usted lo quiera ver. Si el corazón del hombre no es transformado por el Evangelio, él podrá estar en el mejor sistema, pero podrá en medio de ese sistema oprimir a otros. Por otra parte, o la otra cara de la moneda, es que los creyentes llenos del Espíritu, los amos llenos del Espíritu, tendrán relaciones más justas y armoniosas unos con otros, sin importar el sistema en que vivan. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu. Definitivamente el
principal problema del ser humano, repito, no es político, no es económico, no es social. El primer problema o principal problema que tiene el hombre es espiritual. Y es allí donde el apóstol se concentra. La enseñanza de Pablo definitivamente es aplicable desde que por inspiración divina la escribe hasta nuestros días. Definitivamente no pasa, está presente. Amados hermanos, el mandato de la sumisión mutua solo es posible para creyentes llenos del Espíritu. Pablo se dirige a siervos cristianos y a amos cristianos. En este tiempo, a nadie se le hubiese ocurrido, enviar una carta como esta, o una pequeña porción incluida en esta carta, como la que Pablo escribe. Nadie se le hubiese imaginado escribir en medio de hombres y mujeres esclavos que no tenían derecho, enviarles una carta abierta, pública, para rogar, de alguna forma, cambiar los principios que puedan liberar a esa gente. Pablo estaba en serios líos cuando hizo esa carta. Definitivamente eso fue arriesgado por parte del apóstol, pero Pablo los está reconociendo aquí como personas que poseen una responsabilidad ética y como parte integral de la iglesia que estaba naciendo, con todos sus derechos y con todas sus responsabilidades. Eran miembros de la iglesia, los creyentes, amos o siervos. Y lo que es más inaudito en ese tiempo, Pablo, inaudito porque era una cosmovisión, plantar una cosmovisión divina en un contexto imperial donde gobernaba el imperio romano, donde la cultura era griega y donde el cristianismo irrumpe. No era cualquier cosa, no era algo fácil para el apóstol, pero por la llenura del Espíritu, porque venía de parte del Señor, se hizo. Era inaudito porque Pablo coloca a los esclavos, a las mujeres y a los hombres en igualdad de condiciones con respecto a la relación individual con Dios. Recuerden que una mujer valía menos que un hombre y un esclavo valía menos que una herramienta y un animal. Y que cuando Pablo escribe y coloca a esclavos, a mujeres y hombres en una misma línea de igualdad y de dignidad con respecto a la relación con Dios, y lo aclaro, respecto a la relación con Dios, era un problema en el que se estaba metiendo. En otras palabras, Pablo les comunica que las diferencias entre unos y otros es temporal. Esas diferencias son temporales, son circunstanciales, pero delante de Dios ningún ser humano es superior a otro. Ningún ser humano. Es decir, Pablo no está diciendo ya el esposo no es cabeza de la mujer. Pablo no está diciendo los amos no son cabeza de sus siervos o los siervos no deben sumisión a los amos. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que con respecto a la salvación, con respecto al ser miembros de la iglesia, todos somos iguales en Cristo. Una cosa es el orden de creación y otra cosa es el orden de redención. Son dos cosas diferentes. El cristianismo estaba implantando en esos tiempos la cosmovisión divina. Por tanto, habían obstáculos, muchos obstáculos. Y esta es la perspectiva, definitivamente esa es la cosmovisión que usted y yo, que como iglesia debemos tener. Debemos tener. Vamos a pasar a ver 6 puntos acerca de los deberes de los siervos. Vamos a pasar a ver 6 puntos que están allí en las Escrituras, ¿verdad? Desde el versículo 5 hasta el versículo 8, con respecto a los deberes de los siervos. Y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo el deber de los amos a los siervos. El deber del siervo, en primer lugar, debe buscar una conducta correcta. Repito, el deber de un siervo, en primer lugar, debe ser buscar una conducta correcta.
Definitivamente el amo y Señor de nuestras vidas está en los cielos y es en primera y última instancia el que como creyentes nosotros debemos obedecer. Definitivamente. Sus principios están como la kipa de los judíos están sobre su cabeza. Debe gobernar todo nuestro ser. Si los siervos deben obediencia a sus amos terrenales, es porque así lo demanda nuestro amo celestial. Y a menos que sus amos le pidan algo que sea pecaminoso, que sea blasfemo, que traspase los principios que tiene el creyente de Dios, entonces en ese momento puede rehusarse solo allí. Y a menos esta obediencia no depende de que los siervos o los empleados la quieran o no. No depende si nosotros queremos o no obedecerla. De hecho, el verbo obedecer está allí en presente, significando que es una obediencia continua, ininterrumpida. En otras palabras, obedezcan continuamente a sus amos terrenales. Eso es lo que el apóstol nos está comunicando. Mi amado hermano, el irrespeto a la autoridad, cualquiera que ésta sea y en cualquier ámbito de la vida, no proviene de Dios. Cualquier irrespeto que como siervo, en desobedecer los mandatos de los amos terrenales que puedan ser legítimos, y nosotros decididamente en nuestro corazón, nuestra actitud decide no obedecerlo, estamos violando los principios bíblicos. Dios ha puesto a los amos sobre los siervos. Si tu jefe en el trabajo es desagradable, si tu jefe es malhumorado, irónico, aún así no deja de ser nuestro jefe. No deja de serlo. Y eso no nos exime de poder seguir cumpliendo todas nuestras responsabilidades. No tenemos excusa. Un siervo lleno del Espíritu buscará siempre una conducta correcta. Fíjense cómo Pedro lo describe en su primera carta, al capítulo 2, verso 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Imaginémonos a Cristo por un momento en su vida acá, no sujetándose a los injustos que gobernaban. Definitivamente no es lo que vemos en los evangelios. Vemos a Cristo, al Dios de los cielos, al Dios que se encarnó, sujetándose a leyes humanas bajo gobiernos impíos. Amado hermano, si usted no puede sujetarse a amos fáciles de sobrellevar, imagínese lo difícil que debe ser sobrellevar o sujetarse a amos malhumorados, irónicos. Es difícil. Y solo esto se puede lograr con la llenura del Espíritu. Mi amado hermano, si el trabajo en el que estás hay personas superiores a ti, tú debes someterte a ellos con agrado. Si lo que piden o demandan de ti es parte de tu trabajo, como te dije, y no es pecaminoso, no implica una violación a los principios, a los mandamientos del Señor, entonces, ¿qué nos queda? Obedecer. Obedecer. Esta obediencia voluntaria, fíjate lo que hará. Que seas un mejor trabajador, que seas una persona con mejor testimonio, serás un empleado aprobado. Amado hermano, las personas a tu alrededor, incluyendo nuestros jefes, incluyendo los jefes, nunca se sentirán inclinados, ¿sabes qué? A escucharnos hablarles de Cristo. Nunca se sentirán escuchados a hablarles de Cristo cuando nuestro trabajo es mediocre, es negligente o irresponsable.
Un trabajador que se caracteriza por sus constantes quejas o muchas ausencias, mi consejo es, no proclame a Cristo ahí, no lo haga. A menos que su vida sea transformada por el Evangelio y por la llenura de su espíritu y usted empiece a mostrar cambios profundos, entonces usted podrá hablar del Evangelio. Por eso es que muchas veces el nombre de Cristo es blasfemado. Muchas veces por causa de nuestras conductas. Muchas veces. Todos hemos caído en eso. Nadie se escapa de esto. Si un cristiano halla intolerable su situación de trabajo, pues debería, en primera instancia, buscar la llenura del Espíritu. Pero si su trabajo definitivamente es insostenible, pues renuncie y busque otra ocupación. Pero mientras estés allí en ese trabajo, mi hermano, por favor, sé responsable y diligente. Mientras estés allí. No porque ya tengas en mente o en el corazón renunciar, entonces abandonas tus responsabilidades. Y dices, no me importa cómo salga de aquí. Total, no. No hagas eso. Existe otra particularidad. Hay personas que tienen amos creyentes. Y parece que por esta razón los trabajadores creyentes creen que pueden gozar de algunos privilegios, como por ejemplo llegar más tarde o irse más temprano permanentemente, o abandonar sus puestos de trabajo sin razón alguna, o cumplir con sus labores cuando quieran y como quieran. Al parecer piensan que es irrelevante que sean de buen testimonio como siervos a sus amos creyentes. Pues debo decir que eso es pecaminoso, eso es hipócrita, eso es carnal. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 1 y 2. Escuchen bien, dice así. Todos los que están bajo esclavitud tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto, concluye Pablo, enseña y exhorta. Las Escrituras nos exhortan a ser respetuosos y obedientes con nuestros amos incrédulos. ¿Cuánto no más con nuestros amos creyentes? Cuando un creyente se sienta al lado del jefe en un culto, por ejemplo, si usted tiene a su amo acá, a su jefe acá, a su superior acá, y usted se sienta al lado de él, hermanos, aquí somos hermanos, somos iguales en Cristo. Eso debemos entenderlo. Aquí no hay diferencia en eso. Pero en el trabajo debe someterse a la autoridad de su jefe, porque eso da testimonio de sumisión, de sujeción a la autoridad suprema, que es la palabra de Dios. Y es lo que Pablo nos sigue recordando en el verso 21, someteos los unos a los otros. Y antes de eso nos pide estar llenos del Espíritu para poder estar sometidos unos a los otros en todo el contexto del seno del hogar. De modo que sin importar que el jefe sea amable o cruel, creyente o pagano, un cristiano debe ser obediente porque esa es la voluntad de Dios. Punto 2. Voy a apurar. El deber de un siervo busca el enfoque correcto. El deber de un siervo busca el enfoque correcto. La sumisión de un cristiano se hace bajo autoridad terrenal. Eso dice allí, siervos, obedeced a vuestros amos, ¿qué? Celestiales. No, terrenales. La función de esa palabra terrenal es la manera como el empleado creyente debe reconocer la importancia del respeto que debe existir
en esa relación de autoridad, siervos, amos, autoridad, sujeción. También el empleado creyente debe entender que es una relación temporal. No estarás esclavizado allí toda la vida ese jefe. No. El empleado creyente debe ser agudo de mente, debe ser fino de mente, debe discernir. Porque esta línea es muy fácil de traspasar. A mí me gusta particularmente, y siempre se lo comunico a mi esposa, a Missy y a Samuel, que siempre seamos agudos en tomar decisiones. Digo agudos, finos de mente, discernir. Es decir, ¿a quién afecto yo con estas decisiones? Cuando digo algo, cuando me comporto así. ¿Tengo en poco la conciencia de mis hermanos? No es que estoy atado a la conciencia de ellos, pero yo debo también amar a mis hermanos. Y ese equilibrio, el mantener equilibrio, como llama Martin Lloyd-Jones, de ley y gracia, hermanos, es imposible llevarlo por nuestras fuerzas. No se puede. No se puede. Si nuestros corazones, si nosotros desechamos la llenura del Espíritu, nuestros corazones van a estar inclinados a practicar su propia justicia, porque hemos abandonado la justicia de Dios. ¿Sí lo ve? Por tanto, mantener el equilibrio, mantener el péndulo en el medio es una tarea difícil, ardua, pero que solo se llena en intimidad con el Señor, meditando su palabra, sinceramente. Si a usted le piden en su trabajo que de ahora en adelante, con respecto al enfoque correcto que un siervo debe tener, si a usted le piden en su trabajo que de ahora en adelante debe jurar lealtad a un gobierno o a una persona que no sea Cristo, ¿qué va a hacer? Usted podría decir, ellos me dan alimento, ellos me dan algunas cosas, me depositan algo. Usted podría hacer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que Dios mantiene a los lirios del campo, que Dios mantiene a las aves de los cielos, que es Él el que sostiene la creación. Es Él el que sostiene nuestras vidas. Hermanos, debemos entender que el enfoque de un siervo puede llevar a la idolatría. Cuando no estamos bien enfocados por medio de la llenura del Espíritu y sometidos unos a otros, entonces nosotros vamos a empezar a aplicar un enfoque como trabajadores, como siervos, diferente al de las Escrituras. Y entonces yo voy a buscar abrazar aquello que me da. Y como yo he decidido abandonar lo que Dios me da, entonces empiezo a abrazar ahora algo que alguien más o algún gobierno me da. Esto es idolatría. Es pecado. Debemos entender que Dios no comparte su gloria con nadie y que este sistema socialista, comunista, lo único que busca es tomar el lugar de Dios. Eso es lo que busca. Eso no es algo nuevo. Históricamente es así. Los promotores de las democracias en la historia han sido de cristianos. Los promotores de los mejores países o los países desarrollados han sido por el evangelio a través de hombres misioneros. Por ejemplo, los países más desarrollados del África son 3, recuerdo 2, Sudáfrica y Ghana. Son los únicos países que tienen, hasta hace un tiempo, bibliotecas y que tenían medianamente democracias más avanzadas en medio del África. ¿Sabe por qué? Porque misioneros llegaron a esos países. Y allí empezaron a educar, allí empezaron a formar, allí empezaron a llevar el evangelio. Pero también empezaron a formar a las personas. Y eso trae frutos, eso trajo consecuencias. Y así ha sucedido en Europa, así ha sucedido en América, en algunos países, donde el evangelio avanza, donde el evangelio es plantado, donde la cosmovisión bíblica es plantada, podemos ver países sólidos, podemos ver democracias más estables.
Para eso la iglesia debe brillar, debe tener luz, debe salar. ¿Qué hace usted cuando una sal en su casa no sale? ¿Qué hace? ¿Qué haces, iglesia? La botas. Eso no dice la Escritura. Que si no salamos nosotros, si la iglesia no es un faro de luz, con una cosmovisión, con una doctrina bíblica, ¿cómo vamos a esperar que nuestra nación, que nuestro país sea realmente transformado? Yo sé que es un tema que quizás me puedan estar lanzando piedras en la mente. No hay problema. Cuando el creyente le distingue recuerda que Dios ha dado el justo lugar a los amos y gobiernos terrenales. Y asimismo el apóstol nos exhorta a ser cuidadosos y a tener un enfoque que no robe la gloria a Dios. Por eso lo llama terrenal y debe estar en su justo lugar. No podemos endiosar a nadie, ni a gobiernos, ni a personas. Es terrenal, están limitados. Tercer punto. El deber de un siervo busca la actitud correcta. Busca la actitud correcta. Esta actitud que dice el apóstol que debemos tener, dice debe ser con temor y temblor. La idea que el apóstol comunica no es de una cobardía o de un miedo irracional, no es que debemos tener terror a nuestros jefes o a nuestros amos. No es de ese temor y temblor que el apóstol está hablando. La idea es buscar, es crecer en agrado, en respeto, en honor a nuestros jefes, así como lo decía Pablo a Timoteo. Si no puedes respetar a tu jefe, si usted o yo no podemos respetar a nuestros superiores en el trabajo, porque sean difíciles de soportar o por alguna otra causa o argumento que ellos puedan darnos, entonces te animo a que los respetemos por causa de alguien mayor, Cristo, de su palabra. Hermanos, aunque yo sé que hay amos difíciles y abusan muchas veces, te animo a que obedezcas los principios dados por el Señor de autoridad y sujeción. Te animo a eso. Definitivamente Dios es el que ha permitido que esos patrones, que esos jefes ocupen el lugar donde están y que usted y yo estemos subordinados a ellos. Es Dios quien lo permite. Y en ese orden el creyente debe someterse con disposición, con gracia y buena voluntad a esa autoridad terrenal que Dios, el amo celestial, ha puesto. Definitivamente para tener esa actitud correcta, el creyente debe estar lleno del Espíritu. No hay otra forma de que el sometimiento se pueda cumplir con agrado en estas relaciones. No hay. No hay un plan B, no hay algo secreto. No hay la llenura del Espíritu. Cuando un creyente le distingue la amargura, cuando a un creyente, un empleado, a un siervo le distingue la amargura, la mala actitud en su trabajo, es un indicativo de que no está lleno del Espíritu. No está lleno del Espíritu, no está buscando, no está deseando esos frutos del Espíritu para poder someterse. Así que amo, cuando usted vea esto, que sus amos creyentes, cuando usted vea que sus siervos creyentes no se someten con agrado o están malhumorados, amargados, llámenos, siéntese con ellos, ore con ellos, tome un momento para leer, busque llenar a su siervo de los frutos del Señor por medio de su palabra y usando los medios. Hermanos, si esta es tu situación, te animo a que puedas reconocer esa condición también.
a ti siervo, y entiendas la necesidad que tienes, que necesitas de tener una actitud correcta, una actitud llena del Espíritu de Dios. No hay otra salida. Pídele al Señor solamente que te haga apto. Cuarto punto. El deber del siervo busca el compromiso correcto. El deber del siervo busca el compromiso correcto. Esta cuarta cualidad de los siervos es la sencillez de corazón o con sinceridad de corazón. No se trata de una sumisión hipócrita ni superficial. Se trata de una verdadera sencillez, una sinceridad del corazón que el siervo debe tener. Fíjate lo que dice en la primera carta a Tesalonicenses el apóstol, capítulo 4, versos 10 al 12. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocúpese de vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. William Hendrickson lo resume de una manera sencilla. Dejen las apariencias, trabajen con integridad y rectitud. Eso dice Hendrickson con respecto a la sencillez de corazón que debe tener un siervo. Dejen las apariencias, trabajen con integridad y rectitud. La idea es hacer el trabajo sin quejarnos, sin hacer alarde, ni criticar el trabajo de otro, ni ser obstáculo en cualquier otro sentido en medio de nuestros trabajos. El siervo o el empleado creyente hace su trabajo siempre con sencillez o con sinceridad de corazón. Quinto, el deber del siervo busca el motivo correcto. El deber del siervo siempre buscará el motivo correcto. El motivo de interés primordial como empleado o como siervos que debemos tener es hacerlo siempre para la gloria de Dios. Con certeza, con convicción de que siempre lo que hacemos en el lugar donde trabajemos, lo hacemos para Dios, lo hacemos para el Señor. No puso Él un jefe allí y no nos puso bajo esa autoridad. Que un trabajador esté lleno del Espíritu trae resultados. Y la motivación correcta te llevará a ser o nos llevará a ser, ¿sabe qué? Trabajadores confiables. Cuando en nosotros no hay confianza de parte de jefes o de parte de la autoridad que Dios ha puesto allí, nosotros debemos pensar, debemos meditar, debemos razonar qué está pasando. Debemos orar al Señor. No debemos decir de una vez, me voy y listo, sin preguntar, sin meditar lo que yo puedo estar comunicando o haciendo y quizás no estoy dándome cuenta. Hermanos, debemos entender que Cristo es el origen y el destino de la obediencia de un siervo dentro del trabajo. Él es el motivo correcto por el cual yo debo obedecer, con sencillez de corazón, con sinceridad. Pablo a los Corintios, el capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, dice Pablo, háganlo todo para la gloria de Dios. Punto 6. El deber del siervo busca ser diligente correctamente. El deber del siervo busca ser o es buscar ser diligente correctamente. Cuando cristianos llenos verdaderamente por el Espíritu de Dios son obedientes con verdadera sencillez de corazón. Cuando un siervo creyente realmente está lleno del Espíritu, él obedecerá con sencillez, con sinceridad de corazón. Él obedecerá como a Cristo mismo, así como lo llama el apóstol. Esos empleados no trabajan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo en medio de ese trabajo.
El trabajador, el creyente, no se limita a hacer lo mínimo que requiere en su trabajo. No está pendiente, mientras menos hago mejor y sigo cobrando. El creyente lleno del Espíritu no piensa así. Ni mucho menos va a trabajar cuando algún supervisor o algunos otros trabajadores lo estén viendo. Su corazón no está dispuesto a eso. La llenura del Espíritu no lo va a llevar a eso. La llenura del Espíritu lo va a llevar a qué? A que el creyente sea diligente y trabaja con la misma intensidad. Así no le aumenten el sueldo. Así no lo asciendan de puesto. Pues allí, en ese lugar, en ese sitio, pues dará lo mejor. Un empleado lleno del Espíritu trabajará siempre con diligencia porque entiende que eso es hacer la voluntad de Dios y él quiere agradar a su Señor. Pablo nos reitera una vez más que esa diligencia debe ser de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pablo a los Colosenses nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, no al ojo. Esta es la actitud que los cristianos llenos del Espíritu tendrán en el trabajo. Esa es la medida. El creyente hace su trabajo con diligencia por causa de Cristo, por causa del Señor, y con la absoluta certeza, con la absoluta seguridad de que el bien que cada uno recibiere, como dice, lo recibirá ¿de quién? Sea siervo o sea libre, sea amo o sea empleado. Ya para ir finalizando, quiero escuche, por favor, esta ilustración. Una pareja anciana de misioneros que estaban regresando a casa en un barco tras muchos años de servicio sacrificado en el África, se encontraron en el mismo barco que venía Teodoro Roosevelt, quien había terminado de completar un viaje de casa muy exitoso. Tan pronto el barco llega al puerto de Nueva York, miles de personas y muchos reporteros se alinearon en el muelle para darle la bienvenida a casa al presidente Teodoro. Por otro lado, ni una sola persona estaba para recibir a los ancianos misioneros. Al partir los misioneros a un hotel, el misionero se quejó con su esposa. Dijo: esto no parece ser justo. Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África y nadie sabe ni le interesa que hayamos llegado. En cambio, el presidente va al África unas semanas para matar animales y todo el mundo se entera o se da por enterado. Pero este hombre, al orar junto a su esposa antes de dormir, el Señor trajo a su conciencia esta pregunta: ¿saben por qué ustedes no han recibido su recompensa, hijos míos? Es porque aún no han llegado a casa. Sí, no han llegado al reino. Ánimo, mis hermanos. Todavía no hemos llegado a casa. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, Él es bondadoso. Así que sirvan, no al ojo, sirvan al Señor, agraden a Él.
Vamos a orar. Amado Dios, quiero agradecerte una vez más por amarnos a través de tu palabra. Quiero agradecerte una vez más por animar nuestros corazones, saber que en Cristo tenemos consuelo, saber que no esperamos en vano, saber que nuestro trabajo, que cuando somos subordinados o somos siervos, Señor, tú también tienes cuidado de nosotros. Tú también miras nuestras condiciones. Te ruego, Dios, que por medio de tu palabra también puedas salvar, puedas traer arrepentimiento, puedas traer reflexiones, puedas traer humillación y consuelo. Te pido, Dios, danos perseverancia, porque somos débiles, Señor. Tu iglesia te necesita, tu iglesia te anhela. Amén. Amén.